pero esta es una preocupación que se extiende en diversas zonas del país y ya lo veíamos la semana pasada, particularmente en sectores rurales. Alcaldes de algunas de estas comunas intensificaron los emplazamientos hacia el Ejecutivo en materia de seguridad y pusieron sobre la mesa la idea de formar una policía especializada para estos sectores, para los sectores rurales. El gobierno respondió a las críticas en materia de seguridad señalando que un tema tan complejo no puede ser resuelto de un día para otro, mientras ya algunos expertos advierten que el panorama no se soluciona solo a través de la legislación. Vamos con Vicente Quiñones, que nos tiene más antecedentes a esta hora. Vicente. Hola Vicente, buen día. ¿Qué tal, Paula? Mauricio, muy buenos días. ¿Ha sido suficiente o no el esfuerzo que se ha estado haciendo en materia de seguridad? Esa es la duda y el debate que se ha generado en torno a la materia en una semana recién pasada, especialmente compleja tras lo sucedido en Graneros y los emplazamientos hacia el gobierno que llegaron incluso, recordemos, desde el mundo empresarial. Críticas a las que respondió durante el fin de semana la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien enfatizó en que temas tan complejos como lo es la seguridad no pueden ser resueltos de un día para otro y que se debería más bien valorar lo que se ha conseguido hasta el momento, señalando que ya se han aprobado más de 60 leyes con las que se ha buscado ir dejando atrás esta sensación de inseguridad y al mismo tiempo combatir la delincuencia. De todas maneras, expertos han advertido que dicho elemento no es lo único que importa y que no sirven por sí solas. Así lo aseguró el académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Patricio Tudela, quien agregó además que mientras no se entienda el problema, las soluciones no serán adecuadas a la realidad. Las iniciativas legales que se han promovido en los últimos 10 años, realmente, si uno lo mira desde el punto de vista de la efectividad y la evaluación de resultados, no han contribuido de ninguna manera a reducir los índices de criminalidad. El problema es de enfoque y de entendimiento de la solución. Si uno no entiende el problema, las soluciones no son adecuadas ni pertinentes. El escenario criminal en Chile y de la inseguridad de las personas es mucho más complejo de antes. Entonces la dificultad de fondo es que estamos trabajando a ciegas, creyendo que la dictación de leyes viene a resolver un problema. Bueno, claro, y además, Vicente, la realidad va mucho más adelante que las leyes, digamos. Está claro que hay una realidad súper compleja que se apuntala con cierto tipo de legislación, pero no viene a solucionar el problema. Y en esa línea venimos hace semanas hablando de emplazamientos desde distintos sectores, de múltiples reuniones de alcaldes para pedir que se avance en la ley de seguridad municipal, por ejemplo, a propósito de los últimos ataques que hemos visto a guardias municipales, precisamente varios de ellos muy graves, como el último ocurrido ahí en Vitacura. Hoy día de nuevo está en tabla de la Comisión de Gobierno del Senado el estudio en particular de este proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Y uno se puede preguntar muy legítimamente, bueno, entonces, ¿por qué no se avanza? Es un proyecto que además tiene discusión inmediata. Las diferencias habrá que resolverlas en el trámite, pero si el emplazamiento es a que salga la ley del Congreso, ¿qué más se puede hacer que votar y avanzar en esa ley, no? Sí, son reuniones intensas las que tú mencionabas que se sostuvieron en La Moneda por esta iniciativa que, tú lo decías, continúa en el Congreso, que ya se ha revestido de urgencia en más de una oportunidad y que ahora tiene discusión inmediata luego de que el gobierno lo revistiera de ese carácter a inicios de mes. Una iniciativa que buscará brindar mayores atribuciones a los municipios en la contratación y fortalecimiento del personal. Ahora, si bien en un inicio la discusión se centraba en las grandes comunas y en sectores principalmente del Gran Santiago, lo ocurrido en Graneros el pasado miércoles puso también en la escena a las comunas rurales, desde donde sus alcaldes han intensificado el llamado a mejorar las condiciones de seguridad, acusando una falta de contingente policial y una diferencia en la cantidad de recursos que se poseen en comparación a los sectores urbanos. Al mismo tiempo, otros apuntaron además duramente en contra del plan Calles sin Violencia, asegurando que se había advertido al Ejecutivo que con dichas medidas terminarían empujando al crimen organizado hacia los sectores periféricos y los campos. Críticas que comparte el alcalde de Pirqui y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Jaime Escudero, quien sentó la idea incluso de la creación de una policía rural especializada.
Cuando yo realmente hablo con los alcaldes urbanos, y es totalmente distinta a nuestra realidad, el tiempo de respuesta, la poca infraestructura que tenemos, nos hace sentirnos súper desvalidos. Sí hay poca dotación, porque nuestros funcionarios son la primera línea. Con el plan Calles en Violencia, que nosotros en algún minuto lo sentíamos que había que hacerlo, se produce el efecto globo. Apretáis por un lado y revienta por otro. ¿Y para dónde reventó? Para las comunas rurales. Nosotros necesitamos políticas distintas. En España, por ejemplo, hay policías rurales. En Estados Unidos, o sea, yo creo que hoy día vamos a tener que empezar a evaluar. Claro, por el momento nos decía también el alcalde de Pirque, presidente de la Asociación de Municipios Rurales, que claro, ellos tratan de suplir la labor de seguridad con funcionarios municipales porque carabineros, las policías no dan abasto. Solo en el caso de Graneros ha trascendido en las últimas horas que la noche del ataque a este matrimonio había solo 4 carabineros de turno para toda la comuna. Evidentemente son un poco más de una docena los que atienden ese sector del país, pero se van turnando y por eso la poca cantidad de carabineros que estaban de turno en ese minuto. Ahora, aun cuando los alcaldes están avanzando con algunas medidas a nivel rural y se señala que la legislación no soluciona todo el problema de inseguridad, así todo hay algunas medidas que se han pensado seguir tomando desde el Congreso, ¿no? Sí, a propósito justamente de los sectores rurales, el mundo parlamentario como siempre no quedó ajeno a esta discusión y algunos incluso como la diputada independiente de la bancada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, ya prepara el ingreso de un proyecto para modificar penas y prevenir delitos específicamente en las zonas rurales. De todas maneras, si bien en la Cámara Baja pareciera existir disposición, en el Senado la realidad de momento es distinta, considerando, como ya lo conversábamos, que los esfuerzos están puestos en el despacho de la Ley de Seguridad Municipal y en varios proyectos del segundo fast track legislativo que aún están pendientes. En ese sentido, el senador de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, José Miguel Durana, señaló que ya existe un proyecto y que el mismo puede ser fortalecido y así evitar llenarse de leyes que podrían no servir de nada. Mientras que su par de la DC y presidente de la comisión, Iván Flores, aseguró que más que legislar, la respuesta debe llegar desde el gobierno. Hoy tenemos un proyecto que es el fortalecimiento de la seguridad municipal. Volver a presentar un instrumento legal siempre es posible, pero lo importante es que cuando tenemos a la vista un proyecto de ley, es que salga fortalecido y no nos llenemos de leyes que el día de mañana pueden ser un texto en el papel. Lo que hay que hacer más que legislar, lo que tiene que haber es una respuesta distinta desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y las instituciones públicas que son administradas por el gobierno. Es decir, no podemos seguir teniendo comunas de primera y otras de cuarta. Intenso debate en materia de seguridad, todo cuando además crecen los cuestionamientos hacia la Subsecretaría de Prevención del Delito por la demora en la entrega del informe con las cifras consolidadas de homicidios en Chile durante el último trimestre de 2024. Un retraso que de todas maneras fue descartado por la subsecretaria Leitao, asegurando que no existe ninguna anormalidad, que se está revisando a caso para no cometer errores y que el documento será entregado a fines de marzo. Paula Mauricio. Claro, hay también una permanente discusión en relación a las cifras, a los informes. Lo que decía la subsecretaria Leitao, tal como tú planteabas, Vicente, es que no hay ningún atraso en la entrega de la cifra, que dice que los números aún están siendo revisados para evitar errores, pero se refiere a estas cifras de homicidios y aclara que el informe del 2024 estará ya listo a fines del primer trimestre. Vicente Quiñones, gracias por todo. Buen día. Muy buenos días. Buenos días.